una de las emociones negativas que tenemos los seres humanos. Generalmente no hablamos de estas emociones y hasta las sentimos en secreto en algunos casos. Este término Schadenfreude o Schadenfreude, y que quien sepa mucho alemán nos corrija Sí, obvio, la obvio, pronunciación. con todo su derecho, corregirnos. Apareció en 1740 y se define como una emoción un poco antipática, pero muy humana, que es la de alegrarse por la desgracia ajena o sentirse bien porque a alguien le va mal. Ajá. Que es lo que estamos viendo Bien. que pasó en las elecciones. Clarísimo. O sea, muchas veces la gente se siente bien porque a alguien le va mal, aunque no lo exprese, no lo diga. Totalmente. Y ya los griegos y los romanos ya hablaban de este término y de este término y de esta idea con otros términos incluso. Y lo que significa específicamente, Schaden significa daño o prejuicio y Freude significa alegría o placer. Sería algo así como el placer por el sufrimiento del otro. Hay un video de Tomás Balmaceda, el filósofo periodista, que lo pueden buscar en Instagram, en @capitanintriga, que lo explica muy bien, menciona este término en otros idiomas, con el mismo concepto, y así fue como yo llegué a esta idea, a través de este video que me lo mandó un colega. En la Real Academia Española existe solamente el término regodearse para hablar de este concepto. Pero hay otros artículos que exponen, que no específicamente figuran en los diccionarios, que es epicaricacia, que también ambos términos significan esto de regodearse con maldad por un percance, desgracia o apuro que le ocurre a otra persona, ¿no? Epicaricacia. Epicaricacia o regodearse sería. Sí, regodearse en español. Como en el español más tradicional, ¿no? Y es un sentimiento que nos parece demasiado familiar en una época política como la actual. Un día después de las elecciones PASO lo vemos claramente. Y quizás sea una de las emociones más vergonzosas e incluso en algunos casos podría hasta ser un defecto que cuesta reconocer y que le pasa a todo el mundo. Y no solamente te pasa con personas que te caen mal, te puede pasar con personas cercanas, porque sentís que como cometió un error contigo o hizo algo mal con vos, el karma le va a devolver a esa persona lo que merece, ¿no? Exacto. Y estas sensaciones siempre aparecen. Hay una autora muy reconocida, una filósofa historiadora británica que se llama Tiffany Watt Smith, que escribió el famoso libro Atlas de las Emociones y también tiene un libro escrito específicamente sobre este tema que se llama El placer de la desgracia ajena. Y ella afirma que es algo que todos, en todo el mundo sentimos. Y ella dice textual: tus amigos más confiables disfrutan con tus desgracias, pero en lugar de una falla emocional, argumenta Schadenfreude, puede revelar verdades profundas sobre nuestras relaciones con los demás y el sentido de quiénes somos. Es decir, está bien que descubramos y entendamos que nos pase esto, incluso con un amigo o con una pareja. Lo que hay que ver es cómo manejar esta emoción, ¿verdad? Que no es tan fácil, porque esto es como los celos. No, y además no deja de ser un sentimiento negativo. Como la envidia misma. Como la envidia misma, claro. ¿No? Por eso trato el tema. Lo que dice también esta autora, que me parece súper interesante, Tiffany Watt, que ella lo que explica es que en realidad todas estas emociones van cambiando con los cambios tecnológicos, con las épocas, Claro. con los cambios sociales. Y lo que sucede es que las emociones, como funcionan en milésimas de segundos, podemos tener una emoción atrás de otra. O sea, nos puede pasar que sintamos la envidia, Que vamos pasando. que sintamos esta sensación de epicaricacia y que atrás sintamos empatía. Exacto. ¿No? Digamos, porque así funcionan las emociones humanas. Pero lo que dice Tiffany es que es importante aprender palabras nuevas para designar nuestras emociones y saber cómo se desencadenan inevitablemente nuestros sentimientos. Y esto nos ayuda a tener más inteligencia emocional para comprender las relaciones humanas que tenemos en la sociedad y cómo vivimos esas emociones en las sociedades y cómo los procesos de cambio de estas emociones y las sociedades cambian la realidad. Bueno, lo que estamos viendo en las PASO y los resultados hoy es un claro ejemplo de lo que sucede en la gente, del sentimiento y de las emociones y de los valores que la gente quiere que cambien, ¿no? Digamos. Hablando de esas emociones, me dicen uno de los memes que está circulando en los WhatsApp, me lo acaban de mandar y me dicen, decile a Victoria, ya que está hablando de emociones, que hoy cuál es la emoción de Milei.
y Milei levanta el teléfono y le dice, hola, sí, ¿quién habla? Pues lo llaman, lo está llamando Sergio Massa y le dice, ¿qué haces, perdido? ¿Cómo andás? Bueno, ese es el claro ejemplo. Claro, dice, decíselo a Victoria, porque es lo que está muy bien. Ese es el claro ejemplo de este término, Schadenfreude, igual que los bloopers, porque los memes y los bloopers son el ejemplo de esto de que nos reímos con la desgracia porque viene ajena. a contracturar también un poco, ¿no? Una situación difícil, ¿no? Exactamente. Básicamente el chiste es así, es la estructura del chiste. Ajá. El humor negro. Definamos el chiste, porque tiene que ver con el humor negro, no con cualquier humor. Y ahora les cuento cómo funciona esto. Los bebés también se ríen cuando un adulto se cae. Claro, es verdad. ¿Sí? Y hay una periodista... Inclusive los chicos también. Tal cual. Y hay una periodista, Rocío Carmona, que afirma en una publicación que hace en el diario español La Vanguardia, que un estudio del 2014, un estudio británico, demostró que los nenes de 2 años también mostraban esta clase de sentimiento con los problemas de los compañeros. Sí. O sea, esto es algo humano que lo tenemos desde muy pequeños. Ahora, la pregunta sería, ¿la burla demuestra que somos humanos miserables y que somos malvados necesariamente? ¿Cómo se explica que nos alegremos ante la desgracia ajena? ¿Y por qué no siempre es malo? Bueno, por esto que decías vos, Julio. Quizás haya situaciones y momentos en donde sea oportuno reírse y divertirse de una situación de desgracia de otro para descontracturar la escena, ¿no? Una válvula de escape, ¿no? Claro. Incluso para el afectado. También. En una situación de vergüenza, por ejemplo, ¿no? Sobre todo porque cuando hay cuestiones públicas, ¿sí? Y este sentimiento aparece en diversas situaciones, y esto también está bueno tenerlo en cuenta. Una es cuando se compite y en forma de venganza se disfruta cuando el oponente es derrotado. Y eso eleva nuestra autoestima, ¿no? Decimos, bueno, ganó mi candidato, perdió el tuyo, y eso me hace sentir contento. Me siento en el carro ganador, ¿no? Es un poquito perverso este jueguito de no importa que gané yo, sino que perdiste vos, ¿no? Exacto. Bueno, está bueno lo que planteas, porque, mirá, el sentimiento es que te vaya mal, o sea, yo me alegro porque te vaya mal. En cambio, cuando yo envidio, lo que yo envidio es que a vos te va bien. Exacto. Esa es la diferencia entre un concepto y el otro, ¿no? Exacto. Bueno, 2, por ejemplo, por un accidente absurdo que nos causa gracia, que este es el más común de todos, ¿no? Después, cuando se desmascara un mentiroso o alguien obtuvo una ventaja injusta o simplemente hizo algo incorrecto o quebrantó la ley y nos parece que eso se lo merece. Está bien que le vaya mal. Y me alegro que se joda. Y también puede ser vivida como un alivio en algunas situaciones, porque siento que los fallos ajenos suavizan un poco mi vida, mi envidia, mi baja autoestima, y siento que por lo menos no soy el único que me va tan mal. Por lo menos si a otro le va un poquito mal, siento que no me siento el único que vive en estas situaciones. Ahora, el tema es, ¿qué pasa cuando se va al extremo con esto? O sea, ¿cuál es el límite de sentir esta situación y no tener empatía con los demás, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que lo siente por envidia, por celos, por maldad, por resentimiento, por rivalidad, y esto le puede crear muchas emociones y sensaciones muy negativas para la persona que lo siente, ¿no? Hay una psicóloga, escritora, conferencista argentina que vive en Miami, que se llama Cristina Balinotti, que ella plantea que con este tipo de envidias entramos en el terreno de la patología y que siempre le sucede a individuos muy inseguros, vulnerables y que no están bien parados en el mundo y que hay que trabajarlo para poder superarlo. Y dice que este sentimiento se puede alojar en el cerebro como una recompensa, como si fuera una torta de chocolate, o sea, te podés volver como adicto a este sentimiento, ¿no? Por eso ella plantea que hay que tener cuidado y que hay que trabajarlo para poder superarlo. Y también el humor negro del que hablabas vos recién, Pablo. Esto es muy común. Y viste que hay gente que siempre en los grupos de amigos hay uno que le gusta reírse todo el tiempo de los demás. Bueno, eso también muestra una inseguridad propia, ¿no? Digamos, y una baja autoestima. O sea, la forma
de relacionarse tiene que ver con este sentimiento. ¿Cómo evitarlo? Podemos preguntarnos si nos estamos sintiendo inferiores respecto a otras personas, y si es así, deberíamos crear nuevas acciones que nos ayuden a sentir más empatía, a dejar de comportarnos de esta manera o a ver a los demás como rivales o como enemigos. Lamentablemente, con la rapidez de la circulación de la información en Internet y en las redes sociales, cuando una figura pública se la castiga cometiendo un error o hizo algo mal en las redes sociales, tengamos en cuenta que el bardeo es un castigo global. Y eso es tremendo, porque le podemos generar un daño inusual. Seguramente en estas elecciones de ayer muchos argentinos se pusieron contentos por la derrota de la mayoría de los candidatos y sobre todo los candidatos oficialistas. Exacto, Claro. exacto. O sea, la alegría de la gente es esa. Exacto. Incluso, te diría, hasta para quienes no votaron a Milei, ¿no? Claro. Digo, bueno, Porque está bien, vos se lo decís, sí, merecen. yo no lo voté, pero la casta se lo merece. La casa se lo merece, sería. Claro, Ok. claro. Bueno, que eso habría que ver qué sucede con ese público en la En próxima elección. en la de octubre. Claro. Porque también, ojo, que también hay un sentimiento que lo hemos charlado. La gente quiere siempre decir yo voté al ganador. Con lo cual, si vos vas viendo que el otro va ganador y no te cae tan antipático, y bueno, hay que ver qué haces vos con ese sentimiento. Absolutamente, ¿Entendés? absolutamente. O sea, vos querés votar al caballo, jugarle al caballo del comisario, no querés jugar, entender que Obvio, va vos a perder. querés ir al ganador siempre, lógico. ¿Entendés? lógico. Claro, claro. Bueno, y este sentimiento también lo podemos vivir y lo vemos claramente con el tema fútbol en Argentina, ¿no? Claro. Digamos, cuando pierde el club contrincante, me da cierta felicidad y regocijo. Sí. Y también podría ser en cosas más sencillas, cuando le va mal a la próxima pareja de mi ex, ¿no? Digamos. Todas estas Sí, cuestiones sí, nos sí. crea cierto regocijo real, todos sentimos eso. Y hay una frase de los japoneses para ya cerrar que dice: las desgracias ajenas saben a miel. Ujú. Así todos nos convertimos en cómplices del sufrimiento que estamos disfrutando. Todos sentimos esta sensación y está bueno que la hablemos, que la discutamos, que nos planteemos qué pasa en ese sentimiento, esa sensación, incluso con la persona que lo sentimos en algunos casos, si vale la pena porque es alguien cercano. Bueno, no sé qué opinan del tema, cómo lo sienten. No, yo creo que está bueno haber hecho esta columna para que de alguna manera entendamos que son sentimientos humanos. Es un sentimiento negativo, pero es un sentimiento humano que existe. Y que siempre digo que haya filósofos, ensayistas, escritores que están detrás del tema, que están tratando de pensarlo, que están tratando de decirnos, che, bueno, mirá, no es que sos el único que pensás esto, hay un montón de personas que les pasa exactamente lo mismo y eso tiene que ver con los vínculos humanos, ¿no? Absolutamente. Bueno, y lo que pasa en la política también tiene que ver con los vínculos humanos. Hoy pensaba también en eso. Esto que sucede tiene que ver con las relaciones entre la ciudadanía y los políticos y tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Lo que pasa es que no lo tenemos incorporado conscientemente porque los políticos están como alejados de la gente y la gente de los políticos. No hay espacio de retroalimentación, ¿no? Pero bueno, esto también son los vínculos humanos, ¿no? Muy importantes para Exacto. construir un país, ni más ni menos, ¿no? Una Exacto. sociedad. Exacto. Bueno, Victoria, como siempre, un placer. Pasó la columna de vínculos humanos en la mañana de Radio Sónica. Te pueden escribir a @VictoriaGentile. Sí. ¿no? Me pueden buscar en redes como María Victoria Gentile o M Victoria Gentile y me van a encontrar Genial. y me escribir ahí. Bueno, te quedas hasta la finalizar Sí, claro, el programa, por supuesto.